La llamada, mal llamada, gran prensa a nivel internacional, no solamente aquí en Colombia, desde la época de la Revolución Francesa, cuando se estaba inaugurando el invento de la democracia liberal de Occidente, ha sido considerada como ese cuarto poder. Se nos ha hecho creer que además de el legislativo, el ejecutivo y el judicial, existe un cuarto poder paraestatal encargado de ser la voz de aquellos que no tienen poder, de fiscalizar, de destapar las malas acciones de los actores públicos de la sociedad. Hasta ahí no causa sorpresa. Ese debería ser el papel de la prensa, pero desde hace mucho tiempo y sobre todo desde la irrupción de los grandes monopolios de los medios de comunicación, cuando el sector financiero y los grandes emporios económicos decidieron volcar todo su interés, pero sobre todo su dinero, en la adquisición de medios de comunicación, la prensa, la sociedad alrededor del mundo y en Colombia ha empezado a cuestionar ese llamado cuarto poder. El día de hoy vamos a hablar de el papel de la prensa como cuarto poder. Tenemos para hoy un analista invitado, el amigo Carlos Julio Medina, del colectivo Memoria Colectiva, quien nos compartirá sus apreciaciones, quien charlará con nosotros, conversará con nosotros alrededor del papel de la mal llamada gran prensa colombiana en su actuación como cuarto poder, como poder político de oposición. De este tema pues vamos a hablar en esta conversa del día de hoy. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches. Este espacio, como ustedes saben, se llama La Conversa de Fin de Semana. Agradecerles de todo corazón a ustedes por estar conectados, rogarles que no se desconecten. Vamos a hacer la presentación oficial del espacio y recordarles que por favor le den me gusta, dedito arriba a nuestro fanpage de La Conversa en Facebook, se conviertan en nuestros seguidores, darle seguir y sigan dándole clic al botoncito de las suscripciones y de la campanita para que le lleguen las notificaciones cada que subamos nuestros contenidos a nuestro canal de YouTube. Asimismo, los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Por favor, agradeciéndoles de antemano que estén conectados y agradeciéndoles por adelantado también de que nos sigan en la conversa del día de hoy, el cuarto poder, con nuestro analista invitado Carlos Julio Medina. Los voy a dejar con la presentación oficial del espacio y antes con el mensaje de nuestros socios estratégicos de Minca al Natural, quienes hacen posible que la conversa de fin de semana llegue a ustedes. Lo mismo, volverlos a invitar para que se vuelvan backers de nuestra Baki, nuestra propuesta de una vaca por la conversa. No hay más cháchara de la presentación, vamos con el mensaje de nuestros amigos de Minca Natural, la presentación del programa. Por favor, no se despeguen, empiecen a darle compartir y ya arrancamos con esta conversa del día de hoy, el cuarto poder. De fin de semana, un despertar a un mundo de opiniones, un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. La
conversa de fin de semana. Dirige Omar Orlando Tobar Troches. La conversa de fin de semana. La conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Omar, muy bien, gracias. Un abrazo bien grande, Omar Orlando. Un placer participar en estos espacios. Un gran saludo a todas las personas que están escuchando este programa. Y pues realmente me parece un tema muy interesante, muy importante, con lo que tiene que ver con el cuarto poder, los medios de comunicación, muy de moda en estos días. Bueno, Carlos Julio, antes de que nos metamos a hacer una aproximación y que nos compartas tus reflexiones sobre este cuarto poder, me gustaría, para contextualizar, por qué queremos meternos con el cuarto poder o por qué seguir hablando del cuarto poder, que pues para quienes no lo sepan, nos estamos refiriendo a la prensa. Históricamente, por allá alrededor de la época de la Revolución Francesa en Inglaterra, algún político para referirse pues a la influencia que tenían los periódicos en esa época, lo llamó el cuarto poder. Y desde esa época para acá, pues todos nos hemos criado pues en esa creencia de que la prensa, la mal llamada, para el caso colombiano, gran prensa, es ese cuarto poder. Entonces, pero antes de meternos en el cómo juega el cuarto poder aquí en Colombia, quisiera, Carlos Julio, una primera aproximación tuya, unas reflexiones tuyas acerca de estos primeros días, 2, 3 meses del gobierno del pacto histórico. Ya con Carlos Julio, que nos han seguido, pues hemos venido hablando un poquitico de eso. Y yo creo que ahora sí ya podemos empezar a hacer como esa especie de pequeños balance, ¿no, Carlos Julio? Sí, sí, Omar, estamos comenzando un periodo bastante complicado porque lo que hay que hacer en este gobierno va a ser muy duro y seguramente nos va a costar mucho sacrificio. Yo creo que lo que ha hecho el frente que se ha armado, el, el pacto, ha sido extraordinario porque está rompiendo todos los esquemas. Y la muestra de ello es que la oligarquía colombiana está en alerta, está con los pelos de punta y está encrispado y decididos a hacer a un lado a nuestro presidente Gustavo, y por todos los medios que ellos puedan, ¿no? Ellos están tratando de hacer todo lo imposible para quitarse ese tropiezo que tienen ellos porque le está tocando lo que a ellos más les gusta, que es el dinero y la plata y el poder que tienen. Me parece que el balance que tenemos de Gustavo, no solamente con el proyecto, la aprobación de la reforma tributaria, es un éxito a pesar de los cambios que se hicieron. Y todo el debate que se viene dando en torno a las modificaciones que tienen que hacerse para cambiar el país, lo que tiene que ver con lo laboral, que es un tema bastante caliente, pero no solamente eso, sino que en la reforma de la salud y la reforma a la educación y la reforma a las pensiones. Me parece que son temas que van de la mano con la reforma que se tiene que hacer en la parte agraria, la entrega de las tierras a quienes deben tenerlas. Y en los 60 días que lleva de gobierno, me parece que tiene planteado ya todo lo que se tiene que hacer. Y vendrán discusiones, Omar, vendrán las discusiones y los grandes tropiezos. Nosotros desde un comienzo sabíamos que no iba a ser nada fácil y así se está demostrando que... Bueno, Carlos Julio, y aunque el objetivo de esta conversa no está centrado tan al detalle pues de los planteamientos o el desarrollo del programa del pacto histórico, sí llama la atención, y no podemos dejar pues pasar así como tan sin hacérsele nada la reforma tributaria, porque a raíz de la reforma tributaria pues le damos pie a lo del cuarto poder. Decías, Carlos Julio, que a pesar de que se les tocó hacerle algunos cambios al proyecto original que había presentado el gobierno del pacto histórico, desde tu posición personal,
Nosotros, y para quienes nos seguían, pues lo conocen, lo sabemos bien, pero para quienes no, desde esta tribuna, incluyendo la gente de Memoria Colectiva, hicimos una especie de pequeña campaña entre nuestro círculo conocido, eh, apoyando y tratando de hacer pedagogía sobre la necesidad y la urgencia y el deber de apoyar el, el- la- el impuesto a las pensiones de más de 10 millones de pesos. Ujú. Y a fe de Carlos Julio, no porque lo hagamos hecho nosotros y ustedes que también en el trabajo que ustedes hacen en el círculo de pensionados avanzaron bastante, pues a nivel de la opinión pública, creo que esa labor que se hizo fue muy fructífera. La gente estaba entendiendo de que era necesario y que efectivamente no eran todos los pensionados, sino únicamente las grandes pensiones que son las que generan el desequilibrio. Dentro de esta reforma tributaria, eso pues parece ser que fue una de las echadas para atrás. ¿Cómo la viste ahí en ese pedacito en especial? Omar, yo creo que la gran mayoría de las personas, y especialmente en las clases bajas, medias, más que en los estratos medios, no han comprendido el efecto que se está buscando en todo lo que se está haciendo con el gobierno actual. A mí me parece que es muy importante tratar de que las personas entiendan que lo que se busca es un país más equilibrado, que haya mucho más equidad en un país que tiene los niveles de inequidad más grandes del planeta. Pero además de eso, la inclusión. Y nosotros no podemos ser ajenos a eso, o sea, nosotros no podemos pedir equidad e inclusión cuando aceptamos que a nosotros nos traten con diferencia. Nosotros no podemos creer que a nosotros nos tienen que cuidar las cosas que hemos tenido por historia, nuestras dádivas, que han sido pocas, como el caso de las pensiones que se ha ganado con mucho esfuerzo, pero que es necesario que la mayoría de la gente entienda que nosotros también tenemos que poner un granito de arena y eso tiene que ver con que las personas que ganan más de 10 salarios mínimos o más de 10 millones de pesos contribuyan también con el país, así sean de pensiones o sea de ingresos de donde sea. Me parece que eso hace parte de la equidad. Y como tú decías, fue un punto que si la gente hubiera entendido, hubiera aceptado que entrar en participación con el gobierno, porque es mucho lo que hay que ayudar. Los empresarios tienen que entender que ellos tienen que meterse en la mano al bolsillo y colaborar con un Estado que les ha dado todo para que ellos produzcan dinero. Bueno, Carlos Julio, ya que llegamos a este pedacito, que es el pedacito que pues, ha generado opinión pública en todas partes, en lo local, en lo regional y a nivel nacional, es el manejo que la mal llamada, yo sigo insistiendo en decir mal llamada gran prensa colombiana, le ha hecho a la información respecto a estas propuestas del pacto histórico, del programa de gobierno del pacto histórico, como las que van hasta ahora, que es la reforma tributaria, lo que se ha avanzado en la reforma agraria. Ya este fin de semana, se hizo el lanzamiento de una reforma de la salud, empezar una política pública de salud preventiva, que nunca se ha hecho aquí en Colombia, y predictiva, que en términos económicos eso le va a ahorrar una cantidad de plata al Estado, que es el último, el que paga toda la salud, independiente de que sea privada o pública las EPS, el Estado es el que paga. Eso es un avance. Y los avances en la implementación del acuerdo de paz estable y duradera. Mm, En la reforma tributaria, la reforma laboral y más adelante, próximo año, que ya están anunciadas la pensional, que son las que tienen que ver con el bolsillo pues, de todos nosotros, son las que la gran prensa manipula. ¿Cómo has visto ese manejo de la gran prensa versus lo que comunica el pacto histórico de esos temas tan espinosos que ya estabas empezando a mencionar, Carlos Julio? Sí, Omar, el gran problema de nosotros es que nosotros no controlamos los medios de comunicaciones. Eh, tenemos, Perdona, Carlos Julio, cuando decís nosotros, para que la gente entienda, no es Carlos Julio y Omar Tobar, sino sí,
Sí, la clase media y baja, la clase pobre, Mm, las personas que más necesitadas están en el país. No tenemos control de los medios. Nosotros podemos tener algunos contactos en medios a través de pronto del internet, de los medios de prensa, como el que estamos en este momento, en el que estamos en este momento. Pero el poder, como tú lo anunciabas en este momento, el cuarto poder lo tienen los que tienen el dinero, los que han manejado los medios de comunicaciones durante todos los años, toda la vida de la existencia de nuestro país. Ellos no solamente controlan los medios de prensa, sino controlan la voluntad de las personas. Yo me acuerdo de mi abuela mantenía un radio en el mm, oído. así Ellos es. vivían con el radio pegado y escuchando noticias, no era escuchando música, sino escuchando noticias. Entonces hay una cultura que hace que las personas sean muy leales a los medios de comunicaciones Ujú. y se hayan adoctrinado con los medios de comunicaciones, y no cualquier medio de comunicaciones, con Caracol, RCN y los que más se escuchan, los que más se ven. Yo me acuerdo que escuchábamos en un tiempo programas con mucha ideología que era La Luciérnaga o El Pereque, que tenían mucha posición contra los gobiernos, pero eran muy pocos. Hoy en día yo pienso que hablar del cuarto poder en los medios de comunicación es un absurdo, Omar. Es un absurdo porque nos educaron pensando que ese era un poder que teníamos que controlar o que manejar o que era posible manipular a favor de nosotros y no ha sido, en la existencia de nosotros no ha sido posible. Bueno, es que Marco Tulio, un saludo a Marco Tulio Morales, amigo también de Memoria Colectiva. Carlos Julio, me está chiviando usted un escrito que está pendiente de publicar por acá en un medio local, cuando menciona que efectivamente hay que acabar con el mito, ese mito que nos han pintado el cuarto poder como en ente fiscalizador en favor pues de la sociedad cuando es todo lo contrario, lo hemos visto en estos días. En el tema de la reforma tributaria, y aquí yo quiero que seamos un poquitico medio con despacito y con cuidado. Los medios han manejado, y nos han manejado porque inclusive nos han puesto a investigar a quienes más o menos no tragamos entero, eh, la especie de que a causa de los anuncios de la reforma tributaria del pacto histórico, es decir, en lo que tiene que ver con grabar a las empresas mineroenergéticas, es decir, carbón, el petróleo, el oro, etcétera, y que habría que grabar a los grandes grupos económicos de Colombia. Eso había generado incertidumbre y había puesto en entredicho la confianza inversionista, ¿se acuerda cuando el señor don presidente Uribe? Y que el incremento del precio del dólar, es decir, la subida del dólar, la recesión mundial, la inflación en Colombia y el desempleo, todo eso junto tenía origen en la reforma tributaria. ¿Usted cómo cree que se manejó esa parte de la información? Omar, yo creo que los medios son muy sagaces y muy inteligentes en eso. El hecho de poner en incierto el precio del pan, que es algo que golpea a todo el mundo, desde el que tiene plata hasta el que no tiene plata, y ponerlo a pensar que es la reforma la que va a hacer que suba el pan, como lo explica Gustavo en una charla que da. Eh, y la mayoría de la gente cree que sí es cierto, porque lo dijo la prensa. La manipulación y la información que da la prensa es completamente favorable a los intereses de los grandes poderes del país, a los que tienen el dinero. Eh, yo, yo, yo pienso que definitivamente, como ellos controlan los medios, como ellos controlan Caracol, RCN y todos los espacios donde están divulgando a través de, no solamente de noticias, sino de programas que lo que haga cualquier persona en contra de ellos lo está haciendo en contra de la misma sociedad y el mismo pueblo que más necesita.
Eh, la manipulación que hay de la prensa es impresionante. Eh, el hecho de hacer creer a las personas, por ejemplo, al caso de los pensionados, que somos ya personas viejas, que a nosotros nos afectaba el Ujú. grabar las pensiones y la gran mayoría de los pensionados que no tenían ni siquiera un salario mínimo de pensión o por lo menos un salario o dos salarios mínimos, creyeron que los iba a afectar o que posiblemente con nuevas reformas los iba a afectar y eso lo vendió la prensa. La gente quedó completamente convencida de que los iba a afectar porque en la prensa no hay una manipulación, sino hay un adoctrinamiento, como una frase que utiliza un amigo que no es ni muy amigo de nosotros, eh, pero que es una realidad. La prensa adoctrina a la gente y la manipula y la maneja a su favor. Todo el desprestigio que le están haciendo a los ministros viene de la mano porque a ellos les interesa desacreditarlos a pesar de que son personas con unas capacidades extraordinarias. El caso de la ministra de Salud, tiene una capacidad de debate y de conocimiento impresionante, la doctora Corcho, pero también la ministra de Minas, que tienen unas capacidades en lo humano y en lo técnico muy grandes, y así todos los ministros nos los quieren desprestigiar para ellos salir avantes en todo lo que quieren hacer. Ya que Carlos Julio trajo a colación el nombre de la ministra de Salud, Corcho, y que mencionábamos ahorita que este fin de semana se estaba haciendo el lanzamiento oficial de una política pública de salud preventiva y predictiva, Uh -huh. me causó curiosidad, pues por ponerle pena ajena, más bien, me dio pena ajena. En las redes hay una vaina, un término que es me parece muy preciso y muy chistoso, pero muy preciso. Las peinadas que le ponen los funcionarios a estos Uh -huh. impertinentes comunicadores. Eh, Decía el ex primer cuñado de la Nación, director de un programa de opinión por las mañanas, preguntándole a la ministra Corcho, pues, sobre este plan, de esta política pública, cuando ella mencionaba, pues, unos ítems por los cuales el presidente Petro y ella consideraban que muchos de los indicadores son de los peores del mundo en la salud colombiana, una cosa que, pues, inclusive los mismos estudios de la OCDE Okay. lo señalan. Pues el empecinamiento, pues, de este señor, ex primer cuñado de la Nación, llega al punto de decirle a la doctora Corcho, una doctora no porque sea médica, sino porque está graduada Mario. tiene el título académico de doctora. Le dice, ni más ni menos, no me lo estoy inventando, ahí están las grabaciones, que la desnutrición, óigame bien, Carlos, la desnutrición no puede contarse como un referente para la salud de ningún país. Extraordinario. Extraordinario, absurdo. Y este es el director prestigioso de una de las grandes cadenas de radio, vamos a decir el nombre aquí, Blue Radio, que tiene, Uh -huh. como decía Carlos Julio, la ventaja de que nosotros en Colombia tenemos una cultura de radio eterna. Pero pues Sí. imagínense, ese es el talante de estas comunicadores. Bueno, ese era Uh -huh. un Sí. referente. Claro, obviamente después la doctora Corcho le pegó una paseadita, pues, pues, a ver, señor, ¿usted qué me está diciendo, por favor? Respecto al manejo de este manejo que se le está dando a la información, yo quiero que miremos un poquitico lo de las marchas, las que ha convocado la oposición. Suena raro la oposición, es decir, la derecha colombiana. Haciendo Eh, oposición. Uh -huh. Eso de la oposición será tema de otra charla, Carlos Julio, porque eso es muy largo. Las marchas que convocó la oposición, ¿cómo la viste? Versus unas convocatorias que está haciendo algunos miembros del pacto histórico. ¿Cómo es eso? ¿Si es viable, no es viable? ¿Cómo la viste? Ya, Omar, antes de contestarte esa pregunta, me parece que es importante hacer entender que eh, la gran mayoría de entrevistas que le han hecho a los ministros de este gobierno eh, han demostrado no solamente la ignorancia de los periodistas, sino la gran capacidad que tienen estos ministros, porque los han hecho quedar a la gran mayoría como un zapato.
Mm. como decimos vulgarmente. Llámese Yamida Amado, llámese quien sea, uno muestra, ellos muestran la incapacidad de manejar en los medios de comunicaciones en cosas concretas y de conocimiento y de saber. Con respecto a todo lo que tiene que ver con la divulgación de las marchas de la oposición y el movimiento que están haciendo eh, esta oposición, entre comillas, me parece que están tratando de calcar lo que pasó en los movimientos de nosotros en la época que nos tocaba salir por obligación a reclamar nuestros salarios, a reclamar nuestras condiciones mínimas de vida, la salud, toda la actividad que hicimos nosotros en contra de la ley 100, en contra de las reformas laborales que nos las metieron en los diciembres Ujú. normalmente, Así fue. en épocas de calma y en épocas festivas las hicieron. Y me parece que están patinando y yo pienso que ellos no van a tener la fuerza suficiente para seguir marchando. Puede que sigan convocando y convocarán a sus amigos, a esos que han salido en camionetas último modelo, armados hasta los dientes, porque lo hemos visto, y no con posibilidades de manifestar su incomodidad con lo que está haciendo el gobierno ahora, sino ve uno gente pobre, gente humilde, marchando al lado de oligarcas, en donde uno dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo esta gente si se está demostrando que a ellos no los afecta? Y eso se debe a eso, al manejo de la prensa, pero no solamente el manejo de la prensa, sino al poder que hay detrás de la prensa, porque seguramente son esclavistas, son personas que tienen sus trabajadores que los hacen marchar o les dan una plata para que vayan y marchen, o los llevan en carro para que vayan y marchen. Y sí, Omar, todo eso se ha manejado en medio de comunicaciones y comunicados de prensa. El poder que tienen ellos para convocar es grande porque tienen el poder, Omar, porque tienen el poder. Y entonces la gran mayoría de las personas creen que si le quitan el dinero o el poder a la persona que le está dando el trabajo, él se va a arruinar también, porque no entiende que el esfuerzo que él hace con su trabajo no es que se lo haya enseñado el que le está pagando, sino que es algún esfuerzo que él ha conseguido con su propio dinero, con sus propias capacidades para llegar allá. Entonces, la mayoría de la gente cree que el que le hace el mandado, el que le hace el favor, va a ser el Dios de él toda la vida y lo va a tener que defender toda la vida. Carlos Julio ha mencionado, con eso que nos acaba de ilustrar aquí, que es muy, muy puntual, muy duro, entre otras cosas, muy duro, muy contundente, pero es cierto. Y lo vivimos en épocas pasadas, Carlos Julio, en nuestras luchas sindicales, inclusive con compañeros nuestros que a duro para que entendieran que había que hacerlo. Adoctrinamiento es una palabra que a muy poca gente nos gusta, pero que termina siendo la más puntual para señalar lo que está pasando. ¿Qué hacer con ese adoctrinamiento, Carlos Julio? ¿Cómo contrarrestamos, o si es posible contrarrestar el gran poder económico que hay detrás para manejar los medios de comunicación? De hecho, son los dueños de los medios de comunicación, pero para evitar eso que usted nos señala y que todos hemos visto, es decir, unos señores que van en unas camionetas blindadas de alta gama, al lado de unos señoras sin cachucha, en zapato tenis, y gritando consignas que en última ni siquiera saben por qué las están gritando. ¿Cómo hacer para que eso no siga pasando, no se siga reproduciendo? Omar, yo me acuerdo mucho de nuestro compañero Carlos Salazar. Carlos Salazar daba unas charlas que eran del poder de los medios de comunicaciones. Y en esa época que peleábamos nosotros, que nos costaba mucho trabajo convencer a nuestros compañeros de que saliéramos a pelear por la comida, por nuestros salarios, veíamos uno metidos a Juan Gosaín, a Yamida Amada, a los medios, a los altos medios, convenciendo a la gente que no se movilizara porque eso era absurdo, que éramos dinosaurios y nos movíamos.
que no Así podíamos trancar las calles porque eso era ir contra el trabajo. Eh, pero yo pienso, Omar, que hoy en la charla que se hizo en Cali de los medios de comunicaciones, yo comentaba en el chat que nosotros no podemos hacer lo mismo que hacían o que hace a las personas que nosotros criticamos que están obrando mal. O sea, nosotros no podemos hacer lo mismo que está haciendo la prensa hoy en día, que es tratar de llevar nuestro mensaje político a través de los medios de comunicaciones, porque yo creo que los medios de comunicaciones primero tienen que ser apolíticos completamente. Me parece que debería regularse de tal manera que en los medios de comunicaciones no se pasaran ni siquiera mensajes políticos, porque va a ganar, en los mensajes va a ganar el que más plata tenga. Y es. normalmente nuestros directivos honrados, honestos, no tienen el dinero que tienen los deshonrados y los que tienen harto dinero. Entonces, esa pelea la vamos a perder por mucho tiempo. No tenemos los recursos para tener grandes medios de comunicaciones que invadan toda nuestra sociedad, para que ocupen toda la sociedad. Creo que a nosotros nos toca hacer un trabajo de educación muy fuerte, educación con lo que tengamos, con los medios que tengamos, medios de comunicación que nosotros alcancemos a tener eh, a través de las universidades, los colegios. Yo me acuerdo que Gonzalo en una época planteaba que los colegios se enseñara política. Ujú. Nosotros enseñarle política a la gente. Yo soy un convencido de que la ignorancia política de nuestro país es muy grande. Es muy grande porque a nosotros, en vez de estar peleando por el precio de los huevos, de la leche, del pan y de la carne, estamos peleando para que no le cobren impuestos a los ricos. Entonces es un absurdo político, es un absurdo político que no entendemos, porque la gente no ha entendido que el patrón de nosotros es el Estado, y el que nos debe dar las comodidades y lo que nosotros necesitamos es nuestro Estado. Y sin embargo, los medios de comunicaciones nos venden que el enemigo de nosotros es el Estado, cuando el enemigo es otro. Me parece que hay que hacer un trabajo muy fuerte en formación y en educación, Omar, antes que ponernos a pelear por controlar los medios, que seguramente no vamos a tener el dinero ni los recursos para controlarlos. Bueno, Carlos Julio pone un punto en alto de la discusión, el debate me parece muy atrevida, pero muy interesante esa tesis de que apolitizar, si es que el verbo existe, apolitizar los medios y no luchar por el control. Bueno, eso nos daría tema para otra conversa, Carlos, pero una conversa más amplia. Bueno, el problema es que en estos medios pobres por honrados, como el Hocicón de Condorito, a nosotros nos toca colincharnos en Y hay que plataformas, utilizarlos hasta donde podamos, hasta donde... estas plataformas gratis. Y como esta es gratis, es con tiempo. El tiempo ya se nos está acabando, Ujú. Carlos Julio. Sí. Primero, pues porque la charla es muy buena y cuando la charla es buena, pues el tiempo pasa muy rapidito. Pero Omar, vea, yo creo que el argumento más claro es que en medio de la politización, de la politización y la parcialización que hay, la gente ya hoy en día escucha lo que quiere escuchar. Entonces, si También le es está cierto. hablando Petro, cierra el canal. Y si no le gusta Petro, cierra el canal y no lo escucha. Pero si le habla Álvaro Uribe, lo abre y lo escucha. Entonces la gente normalmente se volvió selectivo y escucha lo que quiere escuchar. Entonces, por más medios de comunicación que tengamos, si no educamos a esa gente que no quiere escuchar lo que dice Petro, pues definitivamente podemos tener la gran mayoría de medios de comunicación y no llegamos a ellos. Es educación y formación. Bueno, en ese orden de ideas, pues digamos que yo comparto un poquitico en el fondo eso que acabaste de decir, porque yo también lo he planteado en este programa, yo creo que con la gente de memoria colectiva lo he dicho, es decir, va inclusive en eso que apuntas último, me parece importante, que es la formación, la educación. Y la formación de los comunicadores sociales hay que replantearla y hay que cuestionarla y hay que ponerla en el paredón también, inclusive a los periodistas. Porque yo digo, mire, yo creo que, y yo lo he repetido en varios escenarios, uno en Estados Unidos, en Europa, pues por poner los referentes mundiales, eh,
uno ve que es fácil reconocer la tendencia ideológica de los medios. Uno sabe que Fox News es republicana, es conservadora. Uno sabe que el New York Times es más o menos demócrata, liberal. Uno sabe que el País en España es más o menos de la línea liberal y que el Mundo en España es estrictamente conservador. Pues, pero porque ellos le dicen al usuario, al televidente, al lector, de una vez de entradita, su línea, nosotros somos esta línea como lo hacían los periódicos, Carlos Julio, ¿te acordás? El Espectador, ¿sí? el Siglo, que Bien, decían, este es un periódico siglo, conservador, un periódico había uno de liberal. Y uno la sí, que, traía, entonces, sí, sí. en ese sentido uno reclamaría del comunicador que por lo menos tenga la decencia de cantar su línea y eso no es pecado. Pero finalizando ya finalizando esta conversa, sí quisiera que me contestaras cómo estás viendo esa convocatoria que están haciendo algunos miembros del pacto histórico a salir a marchar. Pues me parece, primero, que estamos en una, me parece que hay que hacer el acompañamiento a nuestro gobierno. Hay que buscar la forma de acompañarlo y si es necesario salir a la calle a manifestarnos de alguna manera y manifestar el apoyo a nuestro gobierno. Pero antes que eso, me parece que es importante ayudar en la divulgación de lo que está haciendo el gobierno en este momento, divulgarlo ante nuestros amigos que tienen similitud en nuestro pensamiento, pero además de eso, ante las personas que son contrarias completamente, tratar de convencerlos con nuestra discusión con ellos. Tenemos que seguir en la discusión con ellos, los planteamientos con ellos, de tal manera que ellos mismos se den cuenta de que lo que está haciendo le favorece a ellos. Eh, pero yo personalmente pienso que no podemos tomar la actitud de en este momento de hacer las convocatorias de marchas y ir hacia el mismo espacio, porque yo recuerdo mucho la polarización que hubo en Venezuela, en donde se juntaron las dos marchas y terminaron en un conflicto más grande. Uh -huh. La polarización debe mirarse de otra manera y el convencimiento de la gente tiene que mirarse de otra manera para que tratemos de evitar la confrontación directa que puede convertirse en un conflicto social de una envergadura más grande, sobre todo conociendo quiénes van a ir a pelear contra nosotros, que son gente armada y gente con ganas de matar, son gente que ha demostrado en nuestro país que no le tiembla la mano para ir a disparar una pistola contra alguien. Entonces, en eso tenemos que ser muy prudentes y muy calculadores, pero me parece que si llega el momento de que haya que salir a la calle a apoyar a nuestro gobierno, hay que salir a apoyarlo, Omar. Bueno, desafortunadamente ahora sí el tiempo nos está acabando. Quiero agradecerle a Carlos Julio pues, por su tiempo, por sus aproximaciones, sus análisis, invitarlo, aunque sobra con Carlos Julio, invitarlo a la conversa nuevamente a que nos comparta. Y a ustedes agradecerles por estar aquí conectados todavía con esta conversa de fin de semana, donde estuvimos hablando un poquitico de ahora sí del mito del cuarto poder respecto a la prensa y sobre los primeros días del gobierno del pacto histórico. Carlos Julio, muchas gracias por estar en la conversa de fin de semana. Omar, muchas gracias a ti y a las personas que nos escuchan. Los temas son extraordinarios y hay que debatirlos. Me parece que una cosa muy importante que está haciendo Gustavo Petro en este momento es plantear discusión. Y eso es muy sano y hay que hacer las discusiones en la familia, en la casa, en la calle, en las partes donde sea. Es la única manera de entendernos, Omar, es parte de la educación. Muchas gracias y un gran abrazo, un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias por favor a los demás que nos están viendo y que nos están escuchando. Cuídense mucho, lean entre líneas, sepan escuchar y como dice nuestro amigo Juan Pablo, no tragan entero. Inclusive esto que acabamos de decir nosotros aquí. No les quitamos más tiempo, cuídense mucho, pasen un feliz fin de semana y nos vemos en la conversa de fin de semana de aquí a 8 días si no pasa nada extraordinario. Muy amables, cuídense todos mucho.